toda esta información. Nosotros continuamos acá en el Palacio Federal Legislativo, donde a 2 años del plebiscito llevado a cabo el pasado año 2017, pues la fracción 16 de julio se pronuncia al respecto. Vamos a escuchar declaraciones del diputado Biagio Pilieri. Biagio Pilieri, jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio. En nombre de nuestra fracción, queremos hoy indicar lo siguiente. Hace 2 años hoy, en este mismo instante, en toda Venezuela, nos movilizábamos millones de venezolanos en la más clara, más contundente acto de revolución ciudadana y activa para manifestar su rechazo al régimen de quien hoy usurpa aún Miraflores. Hace 2 años, hoy, en este instante, millones de venezolanos participaban en lo conocido como la consulta popular o plebiscito, el pueblo decide. Hace 2 años, hoy, el pueblo de Venezuela, en más de 7.5 millones de venezolanos, dejaban claro un mandato popular. Mandato donde quienes asistieron aprobaron con más del 98% 3 interrogantes que allí se hacían. Por cierto, más de 4 veces del mínimo necesario para que si ese plebiscito, en vez de ser convocado por la Asamblea Nacional, hubiese sido convocado por los ciudadanos según el artículo 71 constitucional. A 2 años del mandato popular, es obligatorio que hagamos un balance de cómo y qué está aún pendiente, en qué hemos avanzado, en qué desafíos están por cumplirse y hasta cuáles son las contradicciones que hemos tenido hoy en una ruta que fue muy clara, mandada por el pueblo de Venezuela. Hace 2 años se le preguntó al pueblo 3 cosas. Me permito recordarlas rápidamente. Se le preguntó: ¿rechaza y desconoce la realización de una constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo? Se le preguntó también: ¿demanda a la Fuerza Armada y a todo funcionario público obedecer y defender la Constitución de 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional? Y por último se le preguntaba: ¿aprueba a que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido de la Constitución y la realización de elecciones libres y transparentes para conformar un gobierno de unidad nacional para restituir el orden constitucional? Ahora bien, 2 años después, es obligante, especialmente para esta Asamblea Nacional, la cual fue la que aprobó la activación del mismo, por cierto, un 5 de julio, en este mismo instante, en una sesión pasada y bañada de sangre por la cantidad de diputados y trabajadores de los medios y trabajadores de este Parlamento, gracias a los colectivos violentos, criminales que maneja el régimen. Asamblea que participó en cada uno de sus estados a través de sus diputados en esa consulta popular. Y asamblea que horas después del 16 de julio, en una sesión de este mismo palacio, aprobó reconocer y avalar los resultados de esa consulta popular. Nos permitimos rápidamente hacer el balance con respecto a la primera pregunta. Si es cierto, la Asamblea Nacional Constituyente ha sido rechazada y ha sido desconocida, no solamente por el pueblo de Venezuela, por la comunidad internacional, sino también por esta Asamblea. La Asamblea Nacional Constituyente nació para anular la Asamblea Nacional, para ser un órgano legislativo paralelo. Y si bien es cierto, aún la Asamblea Nacional existe con muchas limitaciones, ustedes la sufren todos los martes y nosotros también.
empezando por diputados que han sido allanados su inmunidad parlamentaria inconstitucionalmente. Algunos presos, como Edgar Zambrano y como, por supuesto, también nuestro compañero Juan Requesén, pero también compañeros que han tenido que irse por motivos de fuerza mayor de territorio venezolano, y la fracción también sufre eso en nuestro hermano y compañero Richard Blanco. Confiscado muchos de los espacios que están acá en este palacio por la Asamblea Nacional Constituyente. Problemas hasta para accesar, como ustedes lo han sufrido los medios de comunicación y también los diputados de la Asamblea Nacional, mucho más el ciudadano, el pueblo. Y condiciones laborales que se hacen insoportables. Decisiones que aún y desafíos aún por cumplir en este primer punto. Debemos lograr que la Asamblea Nacional retome todas y sus amplias funciones y que cese la Asamblea Nacional Constituyente. Contradicciones, por supuesto que también las hay en esta primera pregunta. Cohabitamos en esta Asamblea Nacional, hasta en este espacio, con la espuria Asamblea Nacional Constituyente. Con respecto a la segunda pregunta, el balance general, por supuesto que no ha sido bueno. Son muy pocos los funcionarios, militares, policías y altos dirigentes que estaban en el oficialismo y que violaban la Constitución, que ya no lo hacen. Un porcentaje muy bajo y a veces poco útil ha sido quienes han entendido que ser cómplices, sea por acción o por omisión, tiene también sus consecuencias. Desafío que haya de parte de todos una política más clara, más contundente, para que todo funcionario que aún esté al margen de la Constitución sepa que eso tiene un costo. Contradicciones, la mayor disidencia que ha habido, entre ellas quienes han emigrado, quienes han renunciado y han desertado, no lo han hecho precisamente por políticas de la oposición, sino por la profunda crisis económica, social y de violación de derechos humanos que el propio régimen usurpador ha creado. Y en la tercera pregunta, entre los avances, tenemos que por fin se escuchó la voz para ir constituyendo un gobierno distinto al usurpador, cuando la Asamblea Nacional acogió la propuesta que hiciéramos en diciembre pasado de apegarse al 233 constitucional, que hace que hoy tengamos como presidente legítimo a Juan Guaidó, y que tengamos a su vez aprobada la ley del Estatuto de la Transición, la cual marcó los 3 pasos que ha comprado en su inmensa mayoría toda Venezuela: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Eso sí, en ese orden, no en un orden cambiado a última hora. Y también, entre los avances, haber esta Asamblea designado los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, legítimo, que por motivos de fuerza mayor estar en el exilio. Por cierto, tarea hoy y deuda hoy pendiente de esta Asamblea Nacional, no solamente en su reconocimiento, sino en su apoyo a este Tribunal Supremo de Justicia legítimo. Desafío: superar la mora que aún hay de la designación de los distintos funcionarios que integran los distintos poderes, entre ellos los rectores del Consejo Nacional Electoral, el Contralor General de la República, el Defensor del Pueblo, y la inutilidad del TCJ ilegítimo que está allí jugando un juego macabro y perverso con el régimen. Contradicciones: no solo no hemos aún llegado a un gobierno nuevo, completo, totalmente estructurado, menos aún un gobierno de unidad nacional, cuando algunos hoy pretenden cohabitar con quienes son criminales que le han hecho tanto daño al pueblo de Venezuela. Es así entonces como nosotros, después de este tiempo, estamos claros y conscientes de nuestro papel acá en
la Asamblea Nacional. Por eso hoy, 2 años después de esto, queremos dejar claro lo siguiente. No podemos desviar la ruta del mandato del 16 de julio. Hoy el espíritu del 16 de julio está más vigente que nunca. Y desde la fracción 16 de julio y desde las distintas organizaciones políticas, desde las distintas alianzas que estamos compartiendo y comulgando juntos, nosotros sugerimos, entre otras cosas, basta ya de análisis, de diagnósticos y de proclamas. Llegó el momento de decisiones y el momento de iniciar acciones. Dejar claro hoy que no es conveniente para el país, para los tiempos que estamos viviendo y sufriendo los venezolanos, que sigamos con esa vieja prédica de que todas las opciones están sobre la mesa y que estamos jugando en todos los tableros. Ya no es cierto que todas las opciones están sobre la mesa. Está quedando sola la opción que hemos insistido de hace tiempo, la acción de integrar una poderosísima coalición internacional que venga a ayudarnos, porque los venezolanos con estos criminales solos no podemos. No podemos seguir jugando en todos los tableros y menos aún no estamos jugando en el tablero que le permite ganar el juego al pueblo de Venezuela. Por eso insistimos nuevamente en la necesidad imperiosa, inmediata, de que se apruebe en segunda discusión la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. Que de una vez y por todas se haga eso, porque hoy estamos en la 8ª semana esperando esa segunda discusión. Que se discute y se apruebe lo que ya por 20 semanas consecutivas hemos pedido desde la fracción, el 187 numeral 11, y que de una vez y por todas se envíe el apoyo claro y la solicitud a la Organización de las Naciones Unidas para que de una vez y por todas se active el principio de responsabilidad de proteger a los pueblos, el R2P. Es necesario que mandemos estas señales inequívocas, claras, a la comunidad internacional para que no sigamos esperando por esta tragedia. Nosotros, quienes estamos hoy acá, y otros compañeros, como Richard por fuerza mayor y otros compañeros de la fracción 16 de julio, hemos asumido el nombre de la fracción 16 de julio en honor, en recuerdo y en defensa de ese mandato popular que nos dio el pueblo de Venezuela, a todos quienes tengamos responsabilidades, no solamente de dirección, sino responsabilidades de jefaturar, no solo el Parlamento, cualquier otra institución, sino partidos políticos y cualquier otro tipo de institución. Y por último, queremos finalizar diciendo que sí hay salida, sí hay camino, y eso significa el sinónimo de la ruta del 16 de julio, que es la ruta del coraje, e invitamos al pueblo de Venezuela a sumarse activamente a la ruta del coraje. Diputado, dos preguntas. ¿Por qué no se ha incluido en el orden del día en la segunda discusión del TIAR? ¿Y qué le responde a Josep Borrell, quien aseguró que para que haya elecciones en Venezuela necesariamente hay que discutirlas con Nicolás Maduro? ¿Por qué no se ha debatido en segunda discusión el proyecto de ley para la reincorporación al TIAR? También lo quisiéramos saber. Lo hemos pedido insistentemente. Esta es la 8ª semana que lo hemos hecho. Se han apegado al artículo 106 del Reglamento Interior de Debate, pero también quiero recordar que existe el artículo 60 y el artículo 61. Uno para convocarnos en emergencia y otro para convocar sesiones extraordinarias. Si hay la voluntad política para esa discusión y esa aprobación, se puede hacer porque el reglamento así lo permite, y van a tener los brazos alzados de la fracción 16 de julio para aprobarla. Con respecto a que hay que discutir con Maduro, mientras este régimen criminal, este régimen que es un pranato, tenga el monopolio de las fuerzas, nada de lo que allí se discuta o posiblemente se apruebe tiene absolutamente ninguna posibilidad de implementarse. Todas las anteriores veces se ha discutido y dialogado con ellos. O no se termina en nada en el diálogo,
o lo que se negocia no se acuerda y ahora no hay motivos para pensar que va a ser distinto. Diputado, ese mismo reglamento de interior y debate lo habilita ustedes como parlamentarios a pedir un derecho de palabra en la plenaria y solicitar lo que ustedes pues vienen solicitando el día de hoy, que es la discusión del TIAR y 187. ¿Por qué no lo han hecho? No. ¿Van a pedir modificación del orden del día? Bueno, les recuerdo que las modificaciones del orden del día y los puntos de información se acuerdan con la directiva de la Asamblea Nacional e insistentemente hemos pedido que haya punto de información y que haya modificación del orden del día para ambos conceptos, 187 numeral 11 y para el TIAR, y nunca se nos ha aprobado. Pero nunca hemos dejado, cada vez que hay un derecho de palabra de un diputado de la fracción 16 de julio, sea cual fuera el tema, siempre empezando o en el medio de la discusión o finalizando la discusión, hay la solicitud y el exhorto para que esos puntos se discutan, pero lamentablemente aún no hemos sido escuchados. Diputado, para que continuara este proceso en Barbados, se decía que se iba a consultar a las partes involucradas para ver si era posible que continuara o no el proceso. La fracción 16 de julio en alguna oportunidad tuvo la posibilidad de hablar con la delegación de la oposición en Barbados para saber si estaban de acuerdo o si no estaban de acuerdo para que expusieran su punto de vista. No hemos sido consultados ni antes ni durante los diálogos que se están llevando, primero en Noruega y ahora recientemente en Barbados. Muchísimas gracias. Escuchaban ustedes declaraciones del diputado Viallo Pilieri, quien es miembro de la fracción 16 de julio. Ellos pues fijaban posición sobre los 2 años del plebiscito que se llevó a cabo el pasado 16 de julio del año 2017 y pues recordaban las 3 preguntas realizadas a los ciudadanos venezolanos sobre este plebiscito. Recordemos entonces para ustedes que estas 3 preguntas fueron pues expuestas por José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional, hoy en el exilio, el pasado 6 de julio de 2017. Una de las preguntas era: ¿rechaza y desconoce la realización de una Asamblea Nacional Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo venezolano? La segunda pregunta radicaba sobre la demanda a la Fuerza Armada Nacional obedecer y defender la Constitución de 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional. Y la tercera pregunta: ¿aprueba que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo con lo establecido en la Constitución, así como la realización de elecciones y la conformación de un nuevo gobierno de unidad nacional? Eran las 3 preguntas realizadas durante el plebiscito del pasado año 2017. Ustedes también escuchaban la postura de la fracción 16 de julio, que nació precisamente durante ese momento, pues sobre las declaraciones de Josep Borrell, quien aseguraba que pues para llegar a unas elecciones en Venezuela necesariamente debía pues pasar por una negociación a través de la cual participe entonces Nicolás Maduro, y también sobre la posibilidad de una modificación del orden del día para que pues sea incluido en los puntos de la sesión ordinaria de este martes o las siguientes la segunda discusión del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una de las peticiones que ha solicitado insistentemente esta fracción parlamentaria. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento, cuando son precisamente las 10:57 de la mañana. Los invitamos a estar muy atentos a toda la información que desde el Palacio Federal Legislativo se lleve a cabo. Reportó para ustedes Antonieta La Roca, desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas.